En la noche de ayer, y acompañando a mi compañera en la misma idea, ¿no? El presidente de la Nación anunció algo muy claro. El país avanza un casillero a la fase 4. El AMBA, Ciudad y Gran Buenos Aires, nos quedamos en la fase 3. Escuchemos. En Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de Buenos Aires siguen las cosas como están hoy. Eso quiere decir que para habilitar comercios o industrias hay que pedirle autorización al Poder Ejecutivo Nacional, y el Poder Ejecutivo Nacional analizará si se dan las condiciones sanitarias adecuadas para que la actividad vuelva a funcionar. Sigue estando prohibido el transporte interjurisdiccional, salvo para aquellas personas que trabajan, hacen los trabajos esenciales, las tareas esenciales para que la economía se siga desenvolviendo. En el interior del país, la disposición de habilitar industrias o comercios está en manos de gobernadores e intendentes según corresponda. Lo que nosotros estamos haciendo es dictando con este decreto, anexando una serie de protocolos que permitirían habilitar a un número muy importante de empresas para que empiecen a trabajar en distintas actividades. Los protocolos son protocolos de actividad. Para las grandes empresas, como siempre hemos dicho, nosotros queremos que no se utilice el transporte público. Por lo tanto, las empresas o las industrias que quieran reabrirse deberán ocuparse del traslado de sus trabajadores. Queremos que no se utilice el transporte público. Las empresas que quieran abrir van a tener que ocuparse del traslado de sus trabajadores. Veremos si las empresas, que en muchos casos, no en todos obviamente, han decidido recortar o suspender personal, tienen ahora recursos para poder pagar el traslado privado de sus trabajadores. Pero también Alberto Fernández habló específicamente del contexto político que se fue desarrollando en las últimas semanas a lo largo de acciones en redes sociales, invitaciones también a través de algunos generadores de opinión para manifestarse en contra del gobierno para romper la cuarentena. Esto dijo el presidente de la Nación. Digo todo esto para que no mientan más, porque me cansan las mentiras y porque cuando le mienten a la gente. Generan ansiedad, preocupan a la gente y, como siempre digo, yo tengo la suerte de gobernar con los gobernadores que tengo, a los que valoro mucho en su trabajo. He dado todos estos datos para terminar con esta discusión. No me van a torcer el brazo. Voy a cuidar a la gente antes que nada. Y estoy tranquilo de decirlo porque en el lugar más conflictivo que tenemos, que es la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, quienes están a mi lado piensan lo mismo que yo. Y estamos trabajando en el mismo sentido. A ver, una respuesta dura en lo político porque hablaba directamente de algunos integrantes de Cambiemos, teniendo al lado al jefe de gobierno porteño y diciendo: los que están al lado mío piensan lo mismo que yo. El discurso más político en esta cuarentena o en estos anuncios que viene haciendo de prolongación de la cuarentena, si no me equivoco, el presidente de la Nación, con una bajada clara. Una bajada clara, entendiendo que hay grupos empresariales y también grupos políticos partidarios, ¿no?, que están buscando un cambio drástico de la situación de cuarentena. El tema es entender también de si ese cambio drástico genera víctimas fatales. Seguramente serán los mismos grupos partidarios los que digan que el responsable es el presidente de la Nación. Tenemos también la palabra de Horacio Rodríguez Larreta, que habló hoy a la mañana y habilitaba ciertas cuestiones en esta, ¿qué fase llamarla de la cuarentena? Porque para el presidente es la fase 3, pero ahora empiezan a correr también las fases en la ciudad de Buenos Aires, así que lo vemos, Horacio Rodríguez Larreta. A partir del martes se abrirían las librerías, florerías, jugueterías, perfumerías, decoración, materiales eléctricos, electrodomésticos e instrumentos musicales. A partir del día martes.
La idea es que no se abran todos a la vez, por eso lo vamos a hacer en 3 pasos. A partir del día martes, los que mencioné, a partir del día jueves, siempre estamos hablando de esta semana que empieza ahora, el tema de las bicicletas, concesionarias, motos, inmobiliarias, mueblerías, joyerías y billutería, relojerías y el resto de los comercios a la calle. Todo esto va a tener que seguir muy estrictas pautas de distanciamiento, de cuidado y de aseo. Entendiendo las necesidades de todos los sectores, me pregunto, y seguramente estas preguntas se están haciendo dentro del gobierno de la ciudad, una concesionaria de autos que están pasando una etapa muy complicada, ¿tienen más o menos necesidades que una empleada doméstica que en muchos casos y malamente los empleadores no le están pagando como debieran, aunque no vayan a trabajar, el dinero de su semana? Muchísimas dudas me surgieron a partir de esto que estás mencionando y está en línea para respondernos las que pueda Juanjo Méndez, ministro de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Juanjo, por atendernos. Buen día, gracias por el contacto. Bueno, a ver, empecemos si querés por la parte, no diría la más fácil, pero hay ciertas calles que se van a volver peatonales a partir de ahora. Así es, lo que estamos haciendo son 4 tipos de intervenciones para garantizar que a partir de ahora, tanto los trabajadores y trabajadoras que tengan que salir a la calle en estos días, así como los vecinos y vecinas que quieran acceder a ese comercio, lo puedan hacer cuidando el distanciamiento social, que es la más importante que tenemos en este momento. En las avenidas lo que vamos a encontrar es que vamos a ensanchar las veredas en los centros comerciales, generando más espacio peatonal. Esto lo vamos a ver en avenidas como Nazca, San Martín, en algún tramo de Cabildo. Triunvirato, Federico Lacroce, Cabildo, Alberti, Avenida Corrientes en bastantes tramos, Avenida Entre Ríos. Lo tenemos y seguramente esto se va a poder acceder a consultarlo. Pero hay otros en donde no se va a poder. Consulto por puntos neurálgicos como Avenida Cabildo o Avenida Santa Fe con alta densidad de locales comerciales y con veredas a veces un poco angostas. Bueno, en el caso de Cabildo sí vamos a estar haciendo esta intervención. Vamos a estar haciendo en un tramo de Cabildo la intervención y además en otro tramo, por ejemplo, donde está el mercado de Juramento, y ese era el segundo tipo de intervención que quería introducirles, directamente vamos a cortar las calles. En el mercado de Juramento, por ejemplo, vamos a cortar un tramo de Juramento, en Caballito, en Primera Junta, también vamos a cortar las calles, en Liniers, en Ramón Falcón, en José León Suárez, vamos a cortar las calles, porque ahí son veredas angostas, también son calles relativamente angostas y mucho tránsito peatonal cada vez que el comercio está en funcionamiento. Ahora, a esto se suma el pedido de no utilizar transporte público y que la gente se siga manejando con sus propios vehículos, motos o bicicleta, ¿correcto? Así es. Y una cosa fundamental a partir de la reapertura del comercio. Primero es que abrimos el comercio a partir de las 11 de la mañana. Eso es súper importante para que los trabajadores y trabajadoras no tengan que viajar en la hora pico. Y lo segundo que les vamos a pedir, además de no hacerlo en hora pico para dejar el transporte para los trabajadores esenciales, es, en la medida que puedan, que lo hagan en su bicicleta. La Ciudad de Buenos Aires tiene muchas ciclovías y muchas de las distancias, casi la mitad de los viajes, son de menos de 5 kilómetros. Ahora, entonces, tratar de moverse en bici. Seguro, eso es una opción justamente para no sobrecargar los transportes públicos. Por otro lado, una polémica esta semana en torno a que, por un lado, el fin de semana pasado, el vicejefe de gobierno porteño invitaba a las personas que ingresaban a la ciudad y tuviesen movilidad propia a venir con su automóvil, pero luego, casi anónimamente, porque nos enteramos el martes que el lunes había estado firmado, se duplicaron las grúas. Digo, ¿cómo conviven estas dos medidas? Por un lado, pedirle a la gente que venga. Los garajes mayormente tienen guardias mínimas o están cerrados y cuando lo estacionan en la calle se lo lleva la grúa. Es una muy buena pregunta. Lo primero que hay que saber es que el estacionamiento sigue siendo libre, es decir, se puede estacionar como si fuera un día domingo en cualquier día de semana. En esas calles donde habitualmente está prohibido, está permitido estacionar. Pero lo que hay que saber es que no se puede estacionar arriba de una vereda o bloqueando una rampa para personas con discapacidad. En esos casos
es donde va a funcionar la grúa, claramente, porque tenemos que poder garantizar que las veredas estén descubiertas y que la accesibilidad sea... Coincidimos totalmente. Ahora, Méndez, ¿no hubo otro tipo de casos? Porque escuchamos personas que habían dejado en una calle donde había múltiples quejas por estacionar derecha, izquierda. Nunca estamos hablando ni de la esquina ni de la rampa de discapacitados, ni salida de autos. Ni de salida de autos, estamos hablando del estacionamiento normal de mano derecha e izquierda, y realmente hay muchísimas quejas en las redes sociales. Claramente de mano derecha está permitido estacionar, incluso en aquellas calles, como dije al principio, que habitualmente de lunes a viernes no se puede, ahora sí se puede. Bien. Y si, por supuesto, hubo un problema, hubo un acarreo mal realizado, siempre tomamos la responsabilidad de revisar cada una de esas situaciones y revertirlo cuando corresponde. Pero lo que, y sí compete porque es mi área, hemos hecho fue empezar a fiscalizar, y por sobre todo en el centro de la ciudad, que empezamos a detectar vehículos estacionados en las veredas y han dado... No, eso desde luego no podemos coincidir con ese tipo de actitudes, además irresponsables. Sí entender, Méndez, que creo que me va a comprender en esta mirada, que no es un tiempo habitual, que la gente vive encerrada y que en el único momento donde muchos usan su auto para poder ir a trabajar, dejarlo en una vereda y encontrarse que el auto se lo llevaron y tener que pagar miles de pesos, es parte de una violencia institucional que esperemos no se viva más en la ciudad, ¿no? No, claramente, y por eso vuelvo a remarcar, lo violento es encontrar un auto en una vereda donde después es imposible mantener el distanciamiento social, es imposible que una persona con discapacidad pueda movilizarse, o sea, eso le restringe acceso al resto de las personas a la movilidad en la ciudad, y en eso es donde estamos focalizando los controles. Y algo importante para los automovilistas, está bien, y les decimos, utilicen su auto y vengan a la ciudad si tienen la posibilidad, pero también les pedimos que tengan paciencia y que en algunos barrios sepan que quizás tienen que estacionar y caminar algunas cuadras, y no por eso, sino dejarlo bloqueando una ochava o arriba una vereda. Todos creo que tenemos que empezar a tener un poco de paciencia y cambiar hábitos, saber que vamos a tener que caminar un poco más, que utilizar cada vez más la bicicleta. Lo estamos viendo, está pasando en todo el mundo, no es una novedad de Buenos Aires. Es una novedad que nos trae esta pandemia. Subtes, perdón, me quedó esa pregunta. Subtes, ¿no se pueden aumentar la cantidad de frecuencias más ahora con esta necesidad? Y sé que igualmente no están superpoblados, lejos de lo que pasan algunos trenes que entran desde la provincia a la ciudad. Los subtes tienen una presencia mínima de pasajeros de no más del 12%. Así es, Luis, y junto con el Gobierno Nacional estamos trabajando para siempre mantener la mayor frecuencia y oferta posible de transporte público para que aquellos que lo usan puedan ir distanciados. En el caso del subte puntualmente, estamos tratando de mantener lo que se llama oferta de un día hábil, la cantidad de trenes que corren en un día hábil normal a pesar de que lo use poca gente. Y una novedad es que a partir de ahora, y para evitar, por ejemplo, que se use el colectivo o se use el tren, le vamos a permitir a los vecinos que vengan con su propia bici y recorran una distancia en bici y puedan combinar con el subte, subir al subte con la bicicleta. Seguir manteniendo la distancia social en el subte, pero subir al subte la bicicleta y después continuar su viaje en bicicleta. Este era un viaje típico que antes se hacía tren subte o colectivo subte. Bueno, puede ser bicicleta subte y así de esta forma eliminar un viaje en bici, un viaje en colectivo o en tren que antes se hacía por otro modo. Méndez, yo sé que no es su área, pero tal vez nos puede ayudar a clarificar un poco, y quiero retomar algo que planteaba mi compañero hace un ratito. Veo que abren, por ejemplo, joyerías o casas de instrumentos musicales, pero que no se habilita al pintor que va a hacer una changa en una casa o a la señora que trabaja por horas en otra casa. ¿Qué pasa con eso? Bueno, como dijo hoy el jefe de gobierno y los especialistas técnicos que vienen recomendándonos qué es lo que se puede hacer en cada una de las etapas, seguimos en cuarentena. No podemos activar o abrir todas las actividades como veníamos haciéndolo. Y se va haciendo progresivamente y se va haciendo también en aquellos casos donde se sabe que con protocolos de trabajo muy específicos se puede mantener el distanciamiento social. Sí, pero perdóneme decirle algo, o sea, si los padres empiezan a volver a trabajar, los colegios no están funcionando y no permiten tener ayuda en las casas, va a ser imposible la situación con los chicos, porque los comercios que abren van a exigir a esos padres que vayan a trabajar.
Es una muy buena observación. Sigue vigente el sistema de licencias que se impuso incluso la semana antes de que comience la cuarentena, donde que ya ¿se acuerdan que se habían suprimido las clases? En ese entonces se dispuso que uno de los dos padres podría solicitar licencia en su trabajo para los cuidados domésticos, los cuidados familiares. Entonces eso sigue vigente y los padres tienen que estar tranquilos que si alguno de los dos tiene que quedarse en su casa a cuidar a los van a poder hacerlo. Y los empleadores saben que eso es así, es la norma, ¿no? Juanjo Méndez, muchas gracias. Igual insisto en un dato y sumándome a mi compañera, de la letra a la realidad hay un salto cuántico importante. La Argentina tiene un 40% de actividad económica absolutamente informal y dentro de la formal hay cosas que no se dicen y un trabajador hoy por hoy tiene muy poca maniobra para poder imponer una licencia cuando del otro lado hay desempleo, cuando del otro lado hay recesión. Pondría el ojo sobre eso para que verdaderamente este espíritu de ley que usted anuncia llegue a la realidad de los porteños. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y como bien decís, este es un momento muy excepcional y por supuesto que vamos a estar mirando cada una de estas cosas.